Un gusto saludarlos. Mi nombre es Federico Salazar, psicólogo clínico de Argentina. Quisiera compartir con ustedes algunas notas muy breves, sumarias, sobre la perspectiva de la psicología profunda al respecto de esto que se denomina tauromaquia. En principio vamos a trabajar unos ejes partiendo de que esta actividad se llamaba antiguamente deporte, luego pasó a ser considerada un arte, patrimonio cultural, y todas estas locuras institucionalizadas sobre una práctica que no es otra cosa que la representación simbólica de un parricidio. Entonces, el primer punto, el espectáculo de la tauromaquia, tiene que ver con esto muy particular de una suerte de parricidio. Ya había trabajado Freud en Tótem y Tabú esta construcción mitológica para explicar lo que denomina el asesinato del protopadre en una horda primitiva, los hermanos que se unen, se alían para enfrentar a este macho cabrío que se reservaba todas las hembras para sí y que finalmente, una vez asesinado, se erige allí mismo, sobre el cadáver, digamos, un tótem. Aquí cabe introducir a Claude Lévi-Strauss, hermosos trabajos de antropología estructural, donde marca a partir de este tótem, digamos, la instauración de la ley y de una muy particular ley, digamos, universal, que es la prohibición del incesto. Entonces, en esta actividad frenética, absolutamente descontrolada de la tauromaquia, hay una suerte de representación de una problemática edípica muy agresiva, que no es otra cosa que un parricidio. Es como los niños en la ilusión de la castración, en el terror, digamos, de lo peor de las pulsiones agresivas, violentas, de lo peor de la pulsión de muerte, termina en esta construcción tremenda, digamos, que es el asesinato del toro. No es cualquier animal, no hay un azar. Esto no podría ser representado ni más ni menos que en esta figura simbólica y maravillosa de lo que es el toro y de lo que pone en juego en esta construcción simbólica que ha tenido tanto tiempo de desarrollo sin ser interpelada, sosteniendo a su vez estructuras de un narcisismo absolutamente agresivo, como todo narcisismo sosteniendo un estatus y alguna otra de las cosas. Entonces, lo primero que vamos a plantear es que la tauromaquia no es otra cosa que una representación simbólica de un acto que simboliza un muy particular parricidio. Continuando con esta primera primera representación de la tauromaquia como el asesinato del padre, con la convalidación social representada por las gradas, vamos a avanzar diciendo que también se pone muy particularmente esto que hemos mencionado como estructuras narcisistas. Esta cuestión relacionada con un narcisismo que como tal no solo queda redondo, circular, a modo de un sujeto andrógino, sino que aparte el narcisismo trata de mantener un cierto status quo, en el sentido de la falta de interpelación o de vinculación con las consecuencias y con el acto, porque tiene que ver con esta cobardía intrínseca. El narcisista y el narcisismo es conservador, digamos, básicamente porque pretende que jamás se pongan en juego los terrores que representa el estar inscripto dentro de la ley, dentro de los límites, dentro de las normas. Y en este punto vehiculiza todo tipo de agresividad y de violencia en pos justamente del sostenimiento de ese status quo. Entonces, esto es como una segunda aproximación de lo que produce esta cuestión de este acto tan violento, donde aparte cabe no solo la tortura, sino la humillación del animal. Está en la asimetría. Jorge Luis Borges ya había marcado, digamos, cuando le preguntan al respecto de la tauromaquia, esta problemática de la asimetría, un animal absolutamente indefenso contra toda una estructura que va a convalidar justamente esto, este regodeo, este goce sin palabras de la crueldad, pero sobre todo de la crueldad relacionada con la burla. Es como burlarse de algo, un animal encerrado, un animal que no tiene opciones, digamos, pero que no va a ser asesinado así sin más, ¿no? Que va a transitar una serie de secuencias
vinculadas con este tránsito de la tortura. Este tránsito primero del ser picado, lastimado, mareado, repito, humillado en todos los sentidos. Es como esta imagen de un rey con la capa caída, un proceso de destronación, de mutilación parricida y absolutamente virulento. En esto que marcábamos en el primer eje de estos impulsos edípicos absolutamente agresivos, violentos, sin restricción, sin reparo alguno, digamos, en el cual se canalizan estas estructuras verdaderamente tremendas. Por eso marcamos que no solo es un acto de crueldad, sino que es una crueldad que pretende tener cierta metodología y cierta estructura simbólica, cuando en realidad se trata de los impulsos más tremendos, violentos, sin simbolización alguna. El toro no es cualquier animal. Este carácter representativo, vicario, que tiene muy particularmente el toro. Fijémonos en la mitología griega y en la historia de la humanidad. El toro representa particularmente lo sagrado. Lo sagrado en tanto que ley, en tanto que organizador, en tanto que aquello que se admira, se respeta y se teme, por cierto. Pero hay un mito muy particular, muy particular. Ya deben conocer ustedes esto del Minotauro, cuerpo de hombre y cabeza de toro. Encerrado, Asterión era su nombre, encerrado en un laberinto a cuenta de castigo de los dioses, y un arquitecto muy particular de este laberinto que es Dédalo. Bueno, como sabrán, era sujeto de sacrificios, de reverencia. Creo que 7 jóvenes y 7 bellas mujeres eran parte del sacrificio. Bueno, va a aparecer Teseo, este famosísimo guerrero ateniense que, asistido por Ariadna, con su famoso hilo de Ariadna, va a darle fin a este monstruo. Pero siguiendo con Borges, claramente este ser es un monstruo. Esto mitad toro, mitad hombre. Pero lo monstruoso es el laberinto. Dicho de otra manera, lo monstruoso es que alguien haya tenido por objetivo construir una casa que tiene por finalidad que los que ingresen allí se pierdan. De hecho, y empáticamente con Teseo, creo que el problema no sería tanto enfrentar a Asterión, al Minotauro, sino cómo salir de ese lugar. De allí la pertinencia, la eficacia y el timing de Ariadna, con su hilo que le va a dar la salida, básicamente. En este sentido, ¿qué representa este laberinto en el cual nos pone la tauromaquia? Representa desde sus versiones más virulentas, como el sacrificio ritual del toro, a estas nuevas modalidades de las burlas del salto del toro, digamos, que siguen siendo lo mismo, sustitutivamente, porque la pulsión de muerte se reedita, se sustituye, una vez que se identifica, trata de desviarse, de camuflarse a través de la metáfora y de la metonimia, como los sacrificios, desde esto de quemar a alguien en una hoguera o ejecutarlo, pero sobre todo la función de lo público, porque esto pasaba a ser ámbito no de lo privado, sino de lo público. Las ejecuciones casi como veracundia, esta vergüenza de los romanos. Entonces, lo monstruoso es la supremacía, si se quiere, histórica de esta pulsión de muerte que va tomando formas diversas a partir de ciertas nociones y de construcciones de humanidad que vamos desarrollando dentro de las normas, por supuesto. Y la crueldad identificada se adapta, asimila y acomoda perversamente nuevas estrategias que terminan definiendo a esta actividad de la tauromaquia. En principio, cabe bastantes análisis de pensar, bueno, ¿por qué sería España el centro de esto y luego los países latinoamericanos? Más bien los países hispanos, habría que decir, una cuestión particular. Perú, México, Venezuela, bueno, etc. Esto tiene todo un sentido. Pero aquí España funciona como un catalizador de otras cosas. Es como de las actividades de los pogromos, que también hay una cierta analogía en este intento de las leyes de Nuremberg de tratar de sistematizar lo que es un acto de violencia criminal, pero no solo de maltrato, sino de crueldad, pretendiéndose convalidar en un ritual, en algo simbólico, cuando en realidad
Ya hemos especificado que se trata de algo absolutamente violento, cruel, catártico, una catarsis colectiva absolutamente destructiva. En la vereda del frente está la compasión, la admiración, la belleza, la pleitesía a la ley, si se quiere. Esto de humano, demasiado humano, en esto tan particular que representa el toro. Me parece particularmente evidente la cuestión de la crueldad. ¿Por qué atacar estos órganos tan especiales como las orejas, como el rabo o la cola, como quieran llamar? Esta castración sobre aquello que es la orientación del animal. Dicho específicamente, aquello que escucha y aquello que orienta de los objetos de la mutilación, como los trofeos de lo que es una regular, buena, buenísima y excelente faena. Pero lo sorprendente es simplemente poner la mirada en las gradas, en las tribunas, en las gentes, en ese público que va a observar canalizando y catalizando estas formas de violencia terrible. Particularmente, y esto es una opinión absolutamente personal, la supremacía histórica con que se ha desarrollado la tauromaquia creo que tiene un carácter sustitutivo, desde esta representación del coliseo, de aquel espacio donde vamos a expiar, exorcizando narcisismos, burlándonos de miedo, de aquello que nos organiza, de aquello que nos define, de aquello que nos representa también, que tiene que ver con la compasión, con la humanidad. De este ser maravillosamente sagrado, que es el toro, que es lo ancestral, lo venerable si se quiere, básicamente el Padre. Creo que puesto en esa perspectiva resulta sorprendente esta pulsión virulenta que tiene por propósito el ejercicio de esta actividad absolutamente perimida, que cabe de ser simbolizada y representada fuera de falsos debates. Esta dicotomía entre actividad controversial o tradición cultural que genera valor, tantas locuras que vamos a escuchar tratando de convalidar la violencia en su estado más cruel, más profundo y sin ningún tipo de interpretación ni de intervención simbólica. Entonces, no solo cabe la oposición, sino el simbolizar en los aspectos que esto se requiere para proponernos una especie de psicoterapia humana, humanitaria, de este tipo de actividades que han sido sujetos de la canalización de estos estados de violencia en múltiples formas, y una de las más terribles ha tenido que ver con esta construcción de este evento y de este fenómeno llamado tauromaquia. Muchas gracias, un abrazo para todos.